Soy Sergio Zaras, bienvenido a mi canal, bienvenido a un vídeo más. Y en esta ocasión traemos a un invitado muy especial para hacerle una entrevista. Y bueno, él es Luigi Domenico, es una persona que es maximalista en Bitcoin. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de Bitcoin. Vamos a hablar de ciertas cuestiones que habéis preguntado en la comunidad. Y bueno, Luigi Domenico es un gran amigo aquí que conocí en Bali. Y la verdad es que es una gran persona que tiene un gran conocimiento sobre Bitcoin. Tiene un gran conocimiento sobre privacidad, sobre anonimato, sobre seguridad. Y yo creo que es cierto que podemos exprimirlos en muchos temas, pero hoy hemos decidido pues ese mismo, ¿no? ¿Qué es ser maximalista en Bitcoin? ¿Qué le preguntaría a la comunidad a un maximalista? Y aquí tenemos una serie de preguntas que le vamos a hacer, a las cuales él va a responder. Y bueno, pues aquí estamos contigo, Roberto. Buenas, Sergio, gracias por invitarme y es un placer estar aquí en esta entrevista. Vale, de acuerdo. Tenemos ciertas preguntas que ha preguntado la comunidad, Roberto, ¿vale? Y la primera que nos ha hecho es, ¿qué es eso de ser maximalista? Tú dices que eres maximalista, pero ¿qué es eso concretamente? Ser maximalista es básicamente darte cuenta de que Bitcoin es el dinero más superior que existe, ¿no? Entonces creo de que en el mundo de las criptos se ve mucho lo que es la dualidad esta de ganancia-pérdida, gente que quiere pues canjear su BTC por fiat, salta de alegría cuando obtiene esa ganancia, pero al final a mí siempre me gusta, yo desde ya hace un tiempo cuando quiero hablarle a la gente sobre la estafa del fiat, les suelo regalar una copia del patrón Bitcoin de SafeDean junto con un billete de un bolívar venezolano como marcador, para que se den cuenta de que de qué le hubiese servido a un venezolano hace algunos años obtener una ganancia en Bitcoin y canjearlo al bolívar venezolano. Sí, igual se hubiese dicho, soy billonario, soy trillonario, pero al final ese papel hoy en día no vale nada, no vale absolutamente nada. Entonces, eventualmente la oferta de BTC es limitada y llegará un momento en el que ya será demasiado tarde. Te habrás dado cuenta de que, Dios, cometí un error al vender los Bitcoin, porque ya no hay en el mercado, ya no hay gente dispuesta a vendérmelo, ya no hay BTC disponible. Entonces creo que cuando la gente llegue a esa realización será demasiado tarde. De hecho, ya un poco, ya lo estamos viendo, ya es bastante tarde. O sea, es prácticamente para mucha gente a día de hoy tener tan solo un Bitcoin es algo imposible. Totalmente de acuerdo. ¿Y en qué momento, Roberto, decidiste ser maximalista? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Creo que es un proceso que ocurre a largo plazo y va un poco variando en grados. No es algo que ocurra de la noche a la mañana o un evento o una lectura. Al menos en mi caso no fue así. En mi caso era un proceso en el cual pues sí vas leyendo acerca de la estafa del fiat, pero el paradigma está tan enterrado en tu psique que te es difícil el salir de ahí. Te es difícil salir de esta dualidad de gano, pierdo y de compararlo todo al fiat. Es un poco la costumbre que hemos tenido. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el euro, yo estaba pues durante mucho tiempo en España con la peseta y cuando salió el euro, todos estábamos siempre viendo el equivalente de lo que salía el euro. Mira, 1,5 €, pues estos son 200 y pico pesetas, 1 euro, 166.386 pesetas. Esta persona se ha comprado un piso por 100.000 euros, estos son 16 millones de pesetas. O sea, durante mucho tiempo estaba con esta conversión y mucha gente, por supuesto, que creció con la peseta, también estaba con esa conversión, ¿no? Entonces, eventualmente es un proceso que ocurre poco a poco en el que te vas dando cuenta de que, mira, el fiat no vale nada, no ocurre de la noche a la mañana. Y creo que esa transición se suele dar a medida que vas viendo
un poco lo que está ocurriendo con el fiat, con la inflación, los impuestos que te cobran, que realmente no tiene sentido. O sea, ya tienes que pagar IRPF. Cuando recibes una herencia tienes que pagar el impuesto de donación y sucesiones. Cuando estás comprando un producto tienes que pagar el IVA. Incluso ahora, para pedir un producto, han cambiado la normativa, para pedir un producto del extranjero, de China, ellos tienen que pagar el IVA, ellos te tienen que cobrar el IVA, o si no, aduanas no deja pasar el producto. O sea, estamos por cualquier cosa, por cualquier movimiento que realizamos, tenemos que pagar impuestos. Y además, si encima de eso nos cobran la inflación, tenemos una inflación que nos dicen que es del 2%, eso no es cierto, es mucho más. Entonces, al final, te acabas dando cuenta de que esta gente te está robando. Y no solamente eso, luego ya empiezas a ver las trabas del sistema tradicional fiat. Yo trabajo online, tengo negocios online y he visto las trabas que me han ocasionado los procesadores de pago, los bancos que te acaban bloqueando los fondos por cualquier tontería. Yo soy residente fiscal afuera. Para mantener una cuenta en un banco español me han pedido incluso contrato de alquiler, certificado de empadronamiento, declaración de la renta, y esto lo tengo que estar proporcionando cada año, si no te bloquean los fondos. El caso es que al final estás con una ansiedad en el plexo solar aquí de que en cualquier momento el dinero que tengo en el banco aquí pues me lo bloquean o me hacen algo, me piden esto, me piden lo otro. Entonces ya poco a poco es un proceso en el cual tu confianza en este sistema tradicional fiat y todo lo que implica, procesadores de pago, bancos, los impuestos que te cobran, te vas dando cuenta de toda esta estafa, de que es una farsa que te conviene salir de ella lo antes posible. Totalmente, Todo esto, sí. totalmente. ¿Y cuál es la estrategia, Roberto, que has seguido hasta el día de hoy frente a Bitcoin? ¿Qué has hecho? ¿Has acumulado poco a poco? ¿Has ido comprando? ¿Compraste de una? La estrategia ha sido simple. La estrategia ha sido un poco un DCA, ha sido un buy the dip también, que es básicamente comprar en cada retroceso de un 20 a un 30%. También te comentaba que tengo negocios online en donde ya estoy aceptando para todos esos negocios Bitcoin. Y sí, todo eso pues me ha llevado a ir stackeando una cantidad en el cual pues de vez en cuando pues hago una operación en Bitcoin si veo que el precio está demasiado elevado, pero no es una operación del tipo voy a canjear a fiat, es una operación del tipo, mira, tengo que pagar a mi proveedor, pues mira, le pago ahora que Bitcoin está a un precio elevado. Le pago con esto Bitcoin ahora que está en un precio elevado. Esa ha sido la estrategia básica, un DCA, que son básicamente compras escalonadas, ¿vale? Compras escalonadas. De hecho, si este año una persona hubiese hecho un DCA mensual, hubiese estado en un 45 o un 50 y pico por ciento de profits. Y estas estrategias a largo plazo son las más efectivas, DCA y buy the dip, que básicamente comprar BTC en cada retroceso del 20 o del 30%. Y obviamente también cuando hay máximo temor, ¿no? En esos momentos de máximo temor, como por ejemplo en la caída del marzo del 2020 con la plena con los confinamientos y la pandemia a nivel mundial, ahí tuvimos una bajada muy fuerte. Entonces en ese momento pues yo no tenía fiat y ¿qué hice? Pues sacar promociones para mi negocio rápidamente, sacar una promoción, decir que por tiempo limitado estoy ofreciendo esto y esto por este precio, y en esas promociones me entra una gran liquidez. Entonces creo que la gente también puede organizarse para que en estas grandes caídas, vale, igual no tienes liquidez, pero intentas conseguirla de alguna manera, vendiendo tu coche, vendiendo un hígado. Esto es broma, claro, pero haciendo lo necesario para recaudar esa liquidez y aprovechar esta oportunidad, porque son en estos momentos en donde te hace oro en esta bajada, en este pesimismo, en este temor que puede llegar a contagiarse tan rápidamente en este mercado. En esos momentos tienes que actuar con la mente fría y entrar a por todas. ¿Y esa sigue siendo tu estrategia, Roberto? Esa sigue siendo mi estrategia, sí. En los picos del ciclo, con algunas métricas on-chain, suelo vender entre un 5 a un 10%, como mucho, de mis holdings de BTC. Pero eso es una jugada muy arriesgada también. Entonces, actualmente ese porcentaje lo tengo a un 3, entre un 3 a un 5%.
vender mis holdings de BTC cuando lleguemos al pico del ciclo y luego volver a acumular cuando se dé una corrección. Y digo que esto es un riesgo porque eventualmente, a medida que la oferta se hace más y más limitada, no tendremos un ciclo. La gente piensa que la historia se va a repetir una y otra vez. Tendremos un ciclo, una corrección de un 80%. Yo creo que esos tipos de ciclos va a darse un momento en donde no los vamos a ver nuevamente, en donde sí, igual las alts corrigen un 80 o un 90%, pero no lo hará Bitcoin. Los ciclos serán, en cada ciclo habrá menos volatilidad, por decirlo de alguna manera. O sea, el precio seguirá subiendo, pero creo que habrá menos volatilidad en la bajada. Ya no tendremos una bajada de un 80%. Igual hay retrocesos de un 20 o un 30%, pero eso es todo. El precio seguirá subiendo hasta el infinito. Te entiendo. ¿Y tú piensas que hay en algún momento, o a lo mejor puede ser incluso ahora, que Bitcoin está caro? ¿Recomendarías a las personas comprar ahora mismo? Recomendaría a las personas comprar ahora mismo, sí, porque hay algunas cosas que tienen que tener en perspectiva. Solamente hay 21 millones de Bitcoin en circulación. ¿Cuánta gente hay en el planeta? 7.000 millones. 7.000 millones. Si solamente 21 millones de personas decidieran cada una tener un Bitcoin, es que la oferta se acaba. El 85% está hodleado ya, en manos de hodlers que tienen y esto se puede ver en la on-chain, que tienen poca actividad de venta. Han seguido acumulando, y luego a partir del 2025 solamente quedará 1 millón de Bitcoin por minar. Esto se acaba, esto es una carrera, y la gente no se ha dado cuenta, no se está dando cuenta. Entonces, claro, cuando yo veo a la gente decir, bueno, yo creo que ahora voy a vender porque está a un precio, yo me río porque no se han dado cuenta de que esto es una carrera y el tiempo se te acaba. La hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Sí, estoy de acuerdo. Entonces tú sigues acumulando. Yo sigo acumulando, claro, por supuesto. Al precio que sea. Al precio que sea. De acuerdo. Al precio que sea. Entonces yo creo que una de las preguntas de la comunidad que se ha hecho es si venderías Bitcoin en algún momento. Creo que la respuesta es clara y es no, ¿no? No vendería Bitcoin a menos que vea algunas cosas que dejen de darle valor a Bitcoin. Por ejemplo, cuando en el 2017 se propuso el aumento en el tamaño de los bloques y no se aceptó, y los que propusieron este cambio al final fueron reducidos a la insignificancia. Si yo hubiese visto que este cambio se hubiese implementado, eso me hubiese revelado que el código en sí no es inmutable. Y esto es muy importante, que el código sea inmutable. El código es ley. Esto nadie lo ha respetado. Y cuando tenemos un proyecto centralizado, esto tampoco se respeta. Y ocurrió con Ethereum también. En Ethereum, con el hack de DAO, revirtieron el código. O sea, violaron la máxima del código es ley. Y no solamente eso, luego han ido reduciendo la recompensa de los mineros, de la clase trabajadora, constantemente. Entonces en Bitcoin eso nos mostró que el código era inmutable. Y eso fue lo que le dio valor. Lo que le da valor a Bitcoin es que el activo en sí está sobre una blockchain inmutable, descentralizada. No se pueden cambiar las reglas del protocolo contratando a un ejército de hombres con armas. Porque esto no funciona, no es como la democracia. Y esto es lo que le da valor a Bitcoin a día de hoy. Volviendo a tu pregunta, si vendería Bitcoin en algún momento, pues sí, sopesaría venderlo si veo que algunos de estos valores que le dan valor acaban siendo violados de alguna manera, como la inmutabilidad, que es tan importante, que el código no se puede cambiar. ¿Quieres construir encima del código? Lo puedes hacer. De hecho, pueden haber settlement layers, pero el código en sí es inalterable y debe de permanecer así. Te comprendo. Muchas personas compran Bitcoin también por el anonimato, porque no le quiten sus bienes, para protegerse, ¿no? Y muchas personas no se dan cuenta de eso mismo, ¿no? De que Bitcoin sirve para protegerte frente a personas o instituciones que te quieran robar tu dinero.
y no tienen una higiene frente a eso, lo guardan en Exchange, lo guardan en cualquier lugar. ¿Tú dónde recomendarías guardar tus Bitcoin, Roberto? Yo recomendaría guardar BTC obviamente en la hardware wallets. Tenemos actualmente la Trezor, tenemos la Ledger Nano, tenemos la Cold Card Wallet y todas estas son opciones, son wallets frías en donde tú tienes la custodia de tus criptoactivos, son tus claves privadas y por lo tanto son tus BTC. Y como se dice en la comunidad, not your keys, not your coins. No son tus claves privadas, no son tus monedas. Entonces, las hardware wallets son una muy buena opción para el almacenamiento de BTC y de alguna manera estás protegido e inmunizado también ante los hacks online, ante pues, la inyección de cualquier malware en tu ordenador que te pueda, por ejemplo, cambiar la dirección de BTC. Esto se ha visto muy a menudo, que copias una dirección de BTC y te la cambia por otra, pero es una dirección similar a la que has puesto. Y mucha gente ha sufrido hacks de esta manera, ¿no? Entonces, con una hardware wallet tú puedes confirmar la operación al final en el propio equipo. Puede haber un malware que esté enviando transacciones o cualquier otra cosa, pero tú al final todo lo tienes que aprobar en la hardware wallet. Tú puedes verlo todo en la hardware wallet y esa es la opción de almacenamiento más segura. Yo recomiendo la Cold Card Wallet. La Cold Card Wallet tiene muchísimas opciones de seguridad. Me gusta mucho cómo se genera lo que son las claves privadas y realmente es lo más robusto en seguridad. Actualmente la Trezor está muy bien, también es open source, pero el problema con la Trezor es que es vulnerable con ataques físicos. Alguien con ciertos conocimientos puede extraerte la clave privada y el PIN de la Trezor. Y la única línea de defensa ante un ataque físico es la passphrase. Sí es cierto que la passphrase pues, te protegería, pero aún así esta es la última línea de defensa. Entonces, siendo un poco un obsesionado en cuanto a la privacidad, tener solamente una línea de defensa no es una buena defensa. Tienes que tener varias líneas de defensa. Pero bueno, son buenas opciones para la gente que se está iniciando en esto porque son muy user friendly. Y al final, como Trezor dice, más del 95% de los ataques online, más del 95% de los robos se realizan de manera online. Al final, los muy geeks en esto, los programadores, tenemos la obsesión esta de que, bueno, con una Trezor y con este programa y con este otro programa alguien me puede extraer las claves privadas y el PIN. Pero hay un meme que me gusta mucho que muestra esto, de que el ataque para obtenerte las claves privadas y el PIN es un poco pues laborioso, cuesta, pero en realidad lo que la gente no está viendo es que la mayoría de los robos, de los ataques físicos, va a ser con una llave inglesa. O sea, te van a decir, mira, o me das los bitcoins o esto te estalló esta llave inglesa contra la cabeza. Y hay un meme que ilustra esto de una manera pues bastante graciosa, ¿no? Del pensamiento del programador de, me pueden obtener esto, me pueden hackear la clave privada, pero en realidad eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir en realidad en un ataque físico es que te van a amenazar tu integridad física. Entonces, por lo tanto, todas estas opciones están bien para la seguridad. Va a ir aumentando a medida que tengas un patrimonio neto más importante en BTC. Por ejemplo, la seguridad que tomará alguien que tiene 2-3 Bitcoin y los almacena en una Trezor no será el mismo que la seguridad que toma alguien cuando tiene 800 o 900 Bitcoins. Esta persona pues optará por la máxima seguridad y en ese caso yo recomiendo la Cold Card Wallet. Pero tanto la Trezor como la Ledger Nano son buenas opciones. De acuerdo, Roberto. ¿Y tú tienes algo de dinero en el banco? Y si tienes algo de dinero en el banco, ¿qué porcentaje? Muy poco. Tu patrimonio. O sea, un comodín de 6.000, 7.000 euros. Y eso es todo.
Eso es todo. Para vivir, ¿no? Lo Para justo vivir para lo vivir, justo, ¿no? y es un comodín, más que nada. Incluso alguna vez te he escuchado diciendo que no tienes fiat, que no Sí, tienes soy dinero para bastante vivir. pobre, soy bastante pobre en fiat, pero está bien vivir así, a mí me gusta porque por una parte sigues con tu estilo de vida, sigues siendo humilde y todo pues lo vas, eh, lo vas invirtiendo, ¿no? Y esto se lo he visto también hacer a muchísima gente que tiene grandes empresas y están facturando mucho. Ellos se pagan un salario de empleado y todo va a las cuentas de la empresa para que ese capital se vuelva a reinvertir en la empresa y se vuelva a expandir. Entonces yo hago algo similar pero con las inversiones. Bueno, no con las inversiones, aquí debería decir con Bitcoin. O sea, al final lo que tengo en Bitcoin no se toca y yo vivo como una persona más, como una persona normal, y eso es todo, ¿no? Vale, de acuerdo. Hay algo en Europa ahora, una psicosis que está empezando a ver, ¿no? Sobre un posible blackout, un apagón mundial y un cierre de las bolsas y del Internet. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo afectaría Bitcoin en el caso de que eso ocurriese? A mí me parece que eso proviene de algunos conspiranoicos que le gusta promover ese desenlace fatídico, apocalíptico. Yo, por ejemplo, estaba hablando con una amiga de Alemania y me dijo que los anuncios en donde recomiendan pues ahorrar en la luz porque en cualquier momento se puede ir la energía han aparecido desde siempre. Los blackouts, hemos sufrido blackouts temporales. Aquí en ciertas partes de Indonesia la electricidad es muy inestable y la gente tira de paneles solares. Hay nuevas maneras de generar la electricidad. Puedes tener también un generador de electricidad. Creo de que el blackout en sí no es la amenaza. O sea, sí pueden haber ciertos momentos en donde la electricidad es inestable, pero realmente creo que eso no va a afectar Europa. Entiendo. Personalmente, o sea, desde mi punto de vista, eso no va a afectar el Internet. Que el Internet tenga puntos de fallo, puntos de centralización que lo hacen vulnerables a que ciertas partes no accedan a la red, pues eso es otra cosa, ¿no? Y aquí el punto vulnerable serían los proveedores de Internet, los ISP, Telefónica, etc. O sea, los gobiernos pueden obligar a estas empresas pues suspender sus servicios. Y se ha visto a lo largo de la historia en ciertos países en donde estaban transcurriendo por un momento delicado políticamente, pues el gobierno o recurría a un blackout y eso era menos común, o bien obligaba a todos los proveedores de Internet que interrumpieran sus servicios. De acuerdo. Sobre esto mismo, ¿tú crees que podrían llegar a tocar el protocolo si se diese? Hay personas que afirman que sí. No podrían llegar a tocar el protocolo porque Bitcoin está en un punto en donde los nodos son los que validan la block, ¿no? Al final los maximalistas somos los que le hemos dado valor a esto porque hemos estado hodleando y también porque ejecutamos nuestro propio nodo. Entonces, al ejecutar nuestro propio nodo, estamos validando lo que es toda la block. Él tiene un cómputo, tiene un hash que está aumentando considerablemente. Y si una región decide ser hostil con Bitcoin, como hemos visto en China, ahí vimos otro test de resiliencia en donde los mineros simplemente migraron y enviaron todo su equipo a otra región. Entonces, eventualmente esto va a ser un poco como lo que proponía el individuo soberano, ¿no? A nivel individual, la gente va a ir transicionando hacia esas jurisdicciones que son favorables a un nivel fiscal, que los tratan bien. Lo mismo sucederá con los mineros. Tenemos jurisdicciones que son muy amigables con Bitcoin. El Salvador es una de ellas, en donde se está minando Bitcoin con la energía con la energía que emanan los volcanes. Y eventualmente veremos esto, veremos las jurisdicciones que son, de hecho el reset ya nos lo está enseñando. Estamos viendo las jurisdicciones que son que siguen las instrucciones de la
de lo globalista y estamos viendo las jurisdicciones que están tomando decisiones independientes. Y lo vimos con lo del confinamiento. Y lo vamos a seguir viendo con Bitcoin. Claro. Jurisdicciones que son amigables, jurisdicciones que son hostiles. Y en China vimos que la hostilidad no impidió que no supuso ninguna no supuso ningún ataque a Bitcoin. Temporalmente el hash bajó, pero ¿qué ocurre cuando el hash baja? Pues la dificultad se ajusta y los mineros transicionaron a otra jurisdicción amigable. En este caso era Texas. Texas ahora es la meca de la minería. Si no es Texas, será Kazajistán. Si no es Kazajistán, será El Salvador. Muchísimos bitcoiners están yendo a El Salvador ahora, porque es una jurisdicción muy favorable. Entonces, los bitcoiners están construyendo esta infraestructura que hace de toda la network algo mucho más resiliente y algo cada vez mucho más inmune a blackouts, a cortes de internet. Y, o sea, se están dando grandes avances en este aspecto. Lo que te comentaba el otro día también era si en el caso de que haya un área con poca cobertura a internet, esas áreas pueden emitir transacciones a través de la Mesh Network, que básicamente son nodos conectados entre sí usando las señales de radio. Luego también tenemos los satellites de Blockstream que guardan la blockchain y toda la información en varios satélites que están en el espacio. Y con tal de tener un satélite en tu terraza, tú puedes obtener toda la información de la blockchain, sincronizarla a tu nodo y luego emitir las señales, emitir transacciones, descargarte incluso una blockchain a través de la Mesh Network. Y esto es muy fácil de hacer y es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela la adopción de Bitcoin ya la estamos viendo. Es imparable, a pesar de que el gobierno es muy hostil hacia Bitcoin y a pesar de que ha estado requisando cualquier material de minería. Pero se puede darse, o sea, hoy actualmente está la minería off-grid, en donde tú puedes estar minando BTC y absolutamente nadie se entera. Nadie se daría cuenta que estás minando BTC. Y ya estamos viendo la adopción de Bitcoin en Venezuela. Entonces el gobierno puede poner estas trabas, pero todo esto hará que el mercado incluso gane más fuerza. Y lo hemos visto a lo largo de la historia con las drogas también. Los carteles se han hecho mucho más fuertes. Al final, Bitcoin, el hecho de que lo que hará que Bitcoin sea imparable es el libre mercado y los cimientos de este libre mercado, que es la meritocracia y incentivar a las personas. Entonces, cuando la gente vea de que sus ahorros se están devaluando en fiat, incluso los políticos se pasarán a Bitcoin. Los políticos, y hay muchos políticos en el Congreso en Estados Unidos, Terry Crews es uno de ellos, hay una también en Wyoming que se me ha olvidado su nombre, que son muy pro Bitcoin. ¿Por qué? Porque están incentivizados. Hay una recompensa económica en el sentido de que han visto que ya el S&P 500 no puede proteger sus ahorros. Su 401k, sus cuentas en donde están guardando sus ahorros, ya no va a ser suficiente para su retiro. El oro tampoco es una buena manera para ahorrar los frutos de su labor y de su esfuerzo. Y muchos políticos están ahora guardando en Bitcoin. Entonces, esto es como la pólvora. O te quedas atrás y empiezas a usar espadas para combatir la inflación, pero eso significa que los que usarán la pólvora ganarán la guerra. Ganará la guerra contra ti y contra la inflación. Esto no es una competición igual esta no es la mejor analogía, pero lo que quiero decir es que incluso la gente dentro del sistema, los políticos, están guardando sus ahorros en Bitcoin y cuando hay un incentivo económico, la gente protegerá sus intereses. Y eso es en lo que se ampara también Bitcoin, se ampara en el libre mercado. Y en el libre mercado los cimientos son la meritocracia y el incentivar a la gente. Y de esta manera se logra implementar un sistema honesto y un sistema justo para todo el mundo.
¿Tú piensas entonces, Roberto, que en los próximos años va a haber una hiperbitcoinización? Desde luego, de hecho ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo, una hiperbitcoinización. Cada vez hay personas que están aceptando solamente Bitcoin. Yo, por ejemplo, solamente acepto Bitcoin para muchos de mis establecimientos. Solamente transacciono en Bitcoin. Y lo estamos viendo en concesionarios, lo estamos viendo también de que hay algunos países de Sudamérica que están vendiendo su ciudadanía y están aceptando pagos en Bitcoin también. Sí, habrá una hiperbitcoinización. Bitcoin se ha declarado como moneda de curso legal en El Salvador, Panamá va a ser lo mismo. Ahora estamos viendo que Ucrania también se está montando en el tren y van a declarar Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, habrá una hiperbitcoinización, sobre todo ahora con Lightning Network, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y tú crees, Roberto, que el Bitcoin servirá más como hora digital o más como forma de pago o como ambos? Como ambos, porque ahora Bitcoin en sí es un activo muy escaso. Conozco a mucha gente que cuando les pido, mira, págame en Bitcoin, me dice, no, o sea, mi Bitcoin ni tocarlo, te puedo pagar en esto, en esta altcoin, en esta otra altcoin, y ahí me tengo que quedar. Bueno, vale, págame en esta otra altcoin, ya lo cambio yo a Bitcoin. Pero sí, cumplirá ambas funciones. Por una parte, como reserva de valor, y el mercado de todos los activos que han cumplido esta función, el mercado en sí supera los 500 trillones, pero también como moneda de intercambio. Lightning Network acepta 40 millones de pagos por segundo. Por segundo. De hecho, yo recomiendo a todo el mundo ahora mismo ejecutar un nodo, un Lightning Network Node, porque esto será el futuro el día de mañana. Y tu network y tu nodo, si tiene un uptime, si está online durante bastante tiempo, si se determina, si hay algunas métricas en donde se puede determinar la salud de un nodo en Lightning Network. Y si cumples con esas métricas, el día de mañana tu nodo puede ser muy, muy valioso. Muy, muy valioso. Y yo recomiendo, para mí esto analógicamente equivale a adquirir tierras en Manhattan en el año 1700. Comprar Bitcoin equivale a comprar esa tierra, y ejecutar tu nodo de Lightning Network equivale a construir esta carretera, una carretera o un bloque de apartamentos sobre esta tierra, que la tierra sería Bitcoin y el bloque de apartamentos sería tu nodo de Lightning Network. Que no te quepe la menor duda de que habrán incluso empresas que decidan que igual te den una oferta por adquirir tu nodo. Será muy, muy, muy valioso. ¿Y qué piensas, Roberto, que harán los bancos centrales frente a esto? Porque si me estás hablando de todo esto, de que va a haber una hiperbitcoinización, ya la estás viendo, de que estamos viendo de que el Bitcoin avanza, los bancos centrales se van a quedar obsoletos, se van a quedar atrás. Y lógicamente ellos no quieren quedarse en esa posición. ¿Tú qué piensas que harán? ¿Lo acogerán? ¿Lo rechazarán? ¿Lo olvidarán? Los bancos centrales no pueden hacer absolutamente nada. Pueden sacar leyes, hacerlo ilegal, pero eso no va a frenar la expansión de Bitcoin. El mercado libre se acabará imponiendo. Analógicamente es como una corriente de agua. Tú puedes edificar paredes para bloquear el flujo de ese río o del agua, pero eventualmente a través de la erosión, con el paso del tiempo, el agua logrará encontrar su curso natural. Lo mismo ocurre con Bitcoin. En ninguna ley lo podrá frenar. Ya hemos visto lo que ocurrió en China. Comprobamos la resiliencia de Bitcoin y de la network. Y lo mismo está ocurriendo con los bancos. Los bancos, de hecho, están quedando obsoletos con los simples bancos digitales que estamos teniendo. Yo no uso ningún banco real. Yo tiro de bancos digitales y conozco a muchísima gente que también está en esa posición. ¿Por qué? Porque los bancos digitales son muy laxos y los bancos físicos en sí están más... Hay un mayor escrutinio. Por eso muchos de ellos te piden muchísima documentación a la hora de seguir manteniendo una cuenta con ellos. Y los bancos digitales son muy laxos. TransferWise, por ejemplo, se está comiendo una parte importante del mercado
del mercado del mercado de la banca, en el sentido de que cualquiera puede abrirse una cuenta en varias divisas, puede abrirse una cuenta para su empresa offshore sin tener ningún tipo de pega, sin el banco decirte, no, tu empresa está establecida en Seychelles o en Belice, tiene una mala reputación, a mí no me interesa abrirte una cuenta bancaria aquí. TransferWise te abre una cuenta bancaria a nombre de la empresa en cualquier, ya sea en cualquier, o sea, en cualquier jurisdicción que la haya establecido, TransferWise te dejará abrir una cuenta bancaria. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo a tu pregunta, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero ilustrar es que los bancos digitales en sí y los neobancos ya están dejando a los bancos físicos en una posición en una posición bastante obsoleta, porque los bancos digitales no están tan sometidos a las regulaciones de los bancos centrales. Hoy, sin ir más lejos, cualquiera puede obtener una licencia bancaria por $1 millón y puedes tener tu propia app bancaria en la App Store o en la Play Store en tan solo unos segundos. Bueno, no en unos segundos, pero sí con un equipo de desarrolladores, pues tú puedes tener tu propio banco. Y muchos de estos bancos se saltan por el forro lo que son las normativas de los bancos centrales, y hemos visto esto en el caso de por ejemplo, Leupay, que fue finalmente redada porque mantenía sus servidores en el extranjero, que estaba... Y esto es una violación de las normativas para obtener una licencia bancaria. Y lo que quiero decir con esto es que al final, si estamos viendo esto dentro de la propia industria de la banca, ¿qué es lo que ocurrirá con Bitcoin? Pues más de lo mismo. O sea, los bancos no van a tener ninguna otra opción que ofrecer un producto en el cual ofrecen custodia a sus clientes. Porque mucha gente, como ocurre con el dinero, ¿no? Como parten de ese paradigma, de esa mentalidad de que mi dinero está seguro en el banco, pues pensarán lo mismo con sus criptomonedas. Mis criptomonedas están seguras en el banco. Entonces la banca en sí, no dudo que sacará una serie de productos para guardar los bitcoins de sus clientes, sacarán productos financieros, ya lo estamos viendo, ETF de Bitcoin, y sí, ETF de Bitcoin, guardarán los bitcoins de sus clientes, y de esta manera pues ellos holdearán, ¿no?, los BTC de sus clientes. Pero al final el FUD alrededor de los ETF, de que esto pues puede afectar el mercado de derivados, puede acabar afectando Bitcoin, ya que inflaría su oferta, y esto haría que, como ha ocurrido con el oro, ¿no? Que haya otro mercado del papel. Pues hay un temor de que en Bitcoin suceda algo similar, pero en mi opinión eso no deja de ser más que FUD, porque yo puedo seguir verificando la oferta de Bitcoin a través de mi propio nodo. No necesito de ninguna auditoría que me lo diga por mí. Tú no puedes decir lo mismo del oro. ¿Cuánto es la oferta que hay de oro en el mercado? No se sabe. Claro. No se sabe. Por eso hemos tenido un mercado de derivados para el oro, en el cual pues hay una gran manipulación en el precio, y eso hace que hayamos visto un precio muy estancado, ¿no?, para los metales preciosos. En Bitcoin sí pueden haber ETFs, pueden inflar en ese sentido el suministro, pero eso no supondrá ningún ataque directo, ¿no?, hacia Bitcoin. No supondrá ningún ataque, porque cualquiera puede verificar la oferta. Cualquiera puede verificar la oferta. Si vemos que el 85% está hodleado por los hodlers, y esto cualquiera lo puede verificar, entonces, ¿cómo es que los bancos tienen un 50% del suministro de Bitcoin? No tiene sentido. Entonces, eventualmente toda esta información estará disponible al público. La única barrera ahora mismo es el conocimiento técnico. Esa es la única barrera. Pero cada vez estamos viendo soluciones que son más user-friendly. Cualquiera, o sea, por muy grande que parezca la barrera técnica de custodiar tu propio Bitcoin, al final, cuando te pones a ello,
te das cuenta que es muy fácil. Igual la Cold Card Wallet puede ser muy técnica o muy complicada, pero no lo es la Trezor, no lo es la Ledger Nano. Entonces, estas soluciones que son tan user-friendly permitirán eventualmente que cualquiera incluso pueda ejecutar su propio nodo. Y a través de tu propio nodo vas a verlo todo. Vas a ver si el 85% está holdeado, cómo es que el Santander dice tener un fondo de 20 millones de Bitcoin, ¿no? Esto no tiene sentido, me están tomando el pelo. Y la gente se está despertando, la gente no es tonta. La gente no es tonta. Puedes engañar a la gente durante un tiempo, pero eventualmente la gente despertará. Por lo tanto, sí, ese es el único, en sí, entre comillas, el único punto en el cual BTC flaquea, pero no es que flaquea, porque todo esto es verificable. Entiendo. Todo esto es verificable. De hecho, una de las premisas de Bitcoin es Verify, don't trust, verifica, no confía. Y a medida de que la expansión y la adopción de Bitcoin vaya aumentando, la gente será más consciente de todo esto, ejecutarán su propio nodo, custodiarán sus propias claves privadas y sí, los bancos caerán en el olvido. Date cuenta de que todo este sistema lleva implementado unos 50 años. Toda esta estafa lleva implementado unos 50 años, tampoco es mucho tiempo. Entonces los tiempos cambian, la gente piensa de que los patrones, el status quo es rígido, pero no, estamos en constante cambio. El hecho de que no hayas visto en tu generación o nuestra generación anterior no haya visto ningún cambio en el status quo, no significa que no se vaya a dar ahora en esta generación nuestra. Y por último, Roberto, frente a la seguridad, ¿qué recomendarías? ¿Qué moneda recomendarías? En cuanto a la privacidad, tenemos soluciones en Bitcoin actualmente como el CoinJoin, tenemos los Atomic Swaps implementados, hay muchos intercambios sin KYC en donde puedes pasar de Bitcoin a Monero y de Monero, por ejemplo, ya luego puedes enviárselo a una persona. Estas privacy coins son bastante buenas. Eso no quiere decir que Bitcoin no puedas operar Bitcoin de manera anónima. De hecho, ya en el Lightning Network yo puedo abrir un nodo contigo de manera privada. Puedo realizar transacciones a través de nuestros nodos. Entonces, esa noción de que Bitcoin no es anónimo, no es fungible, no es del todo cierta. Con los CoinJoins que tenemos, cualquiera podrá, o sea, al final es como decir el sopesar que Bitcoin no es fungible y que no es privado, es un poco infravalorar el poder del mercado libre. El mercado libre no depende de que esta empresa o de que este intercambio diga que es fungible o no es fungible, ¿no? Cuando tengamos hiperbitcoinización, un Bitcoin seguirá siendo un Bitcoin. Y si todavía no estamos en esa fase, tenemos muchas privacy coins en donde pues eventualmente se habilitarán lo que son wallets con esos atomic swaps. Por lo tanto, la gente almacenará valor en Bitcoin porque esa es la mejor tecnología de ahorro. Es la mejor tecnología de ahorro, punto final. A largo plazo todo pierde valor frente a Bitcoin, absolutamente todo, tu alt favorita, los inmuebles, el oro, todo pierde valor y esto se puede comprobar. Esto ya incluso te lo comenté en su momento, si vas a las monedas que ya llevan un tiempo en el mercado, igual ves que su valor en fiat ha aumentado, pero luego si ves el valor en Bitcoin lo ves básicamente en un punto en el cual está en una línea horizontal, ha perdido todo su valor. Y es cuestión de tiempo antes de que eso ocurra. Igual tu altcoin frente a Bitcoin está en un valor bastante alto, pero a largo plazo todo frente al Bitcoin vuelve a su valor intrínseco, que es cero. Todo perderá valor frente a Bitcoin. Entonces, eso no quiere decir que hayan monedas que vayan a saciar esta utilidad, la demanda de la fungibilidad y la privacidad. Y ya lo tenemos. Con Monero, por ejemplo, Samurai Wallet te permite realizar un Atomic Swap de Bitcoin a Monero, porque la gente transaccionará con Monero. Y si tiene Bitcoin y quiere transaccionar con ese Bitcoin, pues pasará fondos a una wallet como Samurai Wallet y pasará de esos Bitcoin a Monero y luego enviará a esos Moneros. Entonces, en ese sentido, pues veremos que Bitcoin... que las personas emplearán estas privacy coins
para transaccionar, pero guardarán valor en BTC. También hay que proteger los ahorros que tenemos en Bitcoin. Hoy en día pues la gente entra en un intercambio con KYC, realiza una transferencia bancaria y de ahí se pasa directamente a la wallet. Eso es un grave error, porque esa wallet, a pesar de que sea una dirección única que te hayas creado, se pueden vincular a otras wallets. Son direcciones segregadas. Entonces, con un poco de chain analysis, alguien puede llegar a descubrir cuántos bitcoins tiene. Y esto se puede comprobar perfectamente. Entonces, esos son medidas de seguridad que para mí son básicas. Y la gente hoy en día pues no las tiene en cuenta, ¿no? Que es no comprar directamente desde un intercambio y pasar directamente a tu wallet. Porque al final, a medida que la capitalización del mercado de las criptomonedas aumente y los gobiernos estén en una posición en donde ya la deuda que han mantenido sea insostenible, ¿qué harán? ¿Qué será lo siguiente que harán? Atacarán a los holders de BTC. Y la manera será a través de empresas como Chain Analysis, que ya están colaborando con el IRS y podrán fácilmente conocer y colocar una identidad a esas wallets. Será un trabajo difícil colocar una identidad a estas direcciones, pero cuando haya un incentivo para los gobiernos, cuando Bitcoin llegue a medio millón, a 1 millón, que no te quepe la menor duda que sacarán toda la artillería pesada para identificar las wallets y colocar un impuesto que no tiene sentido. De hecho, ahora en Estados Unidos se quiere, en principio las personas piensan de que si no vendo mi Bitcoin no tengo que tributar, ¿no? Ya en Estados Unidos quieren incluso hacer tributar a las personas que han aumentado su patrimonio neto, lo que viene siendo el Capital Gains Tax, pero que son ganancias que no se han materializado, es decir, que no han vendido. Si tú has comprado Tesla en $300, has subido a $1.200 y tu patrimonio ha aumentado por 4 o por 5 y ya tienes un patrimonio neto de 50 millones de euros o dólares no materializado, porque tú no has vendido a fiat, entonces estarías... se te cobraría un impuesto sobre tus ganancias no materializadas. Las personas piensan, o sea, si yo no vendo a fiat no habrá ningún problema. No, a medida que la capitalización del mercado aumente, los gobiernos sacarán nuevos impuestos que no tienen sentido y ya se están proponiendo estos nuevos impuestos. Y la gente tiene que entender esto, tiene que entender lo que está ocurriendo, porque al final Bitcoin no es solamente... al final, para entender Bitcoin tienes que entender la situación geopolítica, tienes que entender el gran reset, tienes que entender de programación, tienes que entender de economía austríaca, tienes que entender de historia monetaria. Son varias esferas de conocimiento y por eso es difícil. Mucha gente no logra entender la proposición de valor de Bitcoin. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, se están proponiendo leyes que son auténticas disparatadas. Como por ejemplo el que la Fed pase a controlar todos los depósitos de todos los bancos para que de esta manera puedan confiscar los ahorros en caso de que haya una inflación que no puedan controlar. Quieren cobrarte impuestos por ganancias que no se han materializado. Entonces, esto ya está ocurriendo en Estados Unidos. Esto va a venir a Europa. Esto se va a dar. Esto va a dar todas estas nuevas directivas, todas estas leyes comunistas van a acabar implementándose en Europa. Entonces, igual la necesidad de proteger tus holdings y que nadie las conozca, igual no tiene importancia para ti, igual infravaloras la importancia de hacerlo, pero llegará un momento en el que dirás, Dios mío, debería haber hecho esto en su momento. Entonces ahora es el momento de anonimizar tus holdings de BTC. Nunca pases directamente de tu Coinbase a tu wallet final o a una wallet de tu Trezor, aunque hayas generado una nueva dirección, porque todas esas direcciones están segregadas. Tú desde el momento que vayas a enviar una transacción desde esa wallet de Trezor que no puede compartimentalizar las holdings,
como sí lo puede hacer la Wasabi. ¿Qué ocurrirá? Que si envías un Bitcoin, pues se enviará un poco de ese 0.25 que enviaste de la Coinbase a esta wallet, se enviará 0.25 de esa wallet, se enviará 0.50 de otra wallet que usaste cuando enviaste 0.5 de Coinbase a esa wallet, ya son 0.75, se enviará de otra wallet en el cual recibiste un pago, se enviarán de todas esas wallets. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya es fácil de identificar esas wallets a tu identidad. Si tú enviaste de tu Coinbase a esta wallet, entonces estas otras dos direcciones en esta transacción en la cual has enviado un Bitcoin te pertenecen. Son direcciones segregadas. Entonces ya, pues, esta dirección te pertenece, esta dirección te pertenece y esta dirección te pertenece. Cualquiera puede conocer las holdings en cada una de esas direcciones. Son direcciones segregadas que se pueden vincular a la dirección de origen. Entonces es una auténtica locura decirle al mundo, decirle a estos psicópatas comunistas, esto es lo que tengo en Bitcoin. Por lo tanto, eso hay que protegerlo. Ahí veo que mucha gente infravalora esto. Y esto es muy, muy importante porque todas estas medidas que están sacando van a afectar a los hodlers de Bitcoin. E imagínate que Bitcoin llega a una capitalización de $500,000 por moneda y sacan este impuesto en el cual tienes que declarar tus ganancias, aunque no hayas pasado de Bitcoin a Fiat, tengas que declarar tus ganancias en Bitcoin, aunque no hayas pasado a Fiat. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que las personas tendrán que vender su Bitcoin para poder hacer frente a este pago, a esta nueva deuda. La gente tendrá que vender, se encontrará en la posición en donde tengo que pagar esto, tengo que vender mi Bitcoin, tengo que vender. Entonces, de hecho, esto es un poco lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, ¿no? Y la gente no se da cuenta con los inmuebles. Tus inmuebles aumentan de valor. Tu inmueble pasa igual de 200.000 a 400.000. Pero luego, ¿qué ocurre si te van a cobrar impuestos sobre ganancias no materializadas? Que tú, al tener un patrimonio neto ya de 400.000, tendrás que pagar impuestos. E igual no tienes esa liquidez para pagar este nuevo aumento en tu patrimonio neto de 400.000. Eso te obligará a vender tu inmueble. Y ahí es cuando entrará empresas como BlackRock a comprarte los inmuebles tirados de precio. Así es. Entonces, la gente tiene que entender un poco lo que está ocurriendo. Tienen que entender más de geopolítica y del gran reset y empezar a proteger sus holdings, su privacidad y su anonimato. Nadie tiene por qué conocer cuántos bitcoins tiene. Veo que mucha gente lo va diciendo por ahí. Tengo 5 bitcoins, tengo 10 bitcoins. Cállate la boca. Cállate la boca. Esto debería ser privado. Esto no se debería de filtrar a nadie, ni a los intercambios, ni a nadie. Entonces, ¿cómo proteges tus holdings? Pues envías de la Coinbase a la Wasabi, por ejemplo, y de la Wasabi haces un CoinJoin, mezclas las monedas y luego envías al destinatario final, en este caso tu wallet. Y esto hay que tomárselo muy en serio porque, o sea, quédate con mis palabras, en 1 año, 2 años, la gente se arrepentirá de no haber hecho esto. Cuando Hacienda ya esté tocándole a la puerta y le esté diciendo, sabemos que tienes tal cantidad de Bitcoin, esto vale 10, 15 millones, tienes que pagar un impuesto, aunque no hayas vendido tu Bitcoin a Fiat, tienes que pagar un impuesto del 30%. 30% de 10 millones, ¿cuánto es? 300.000, 3 millones. No tienes 3 millones de euros, tienes que venderlo a Bitcoin. Entonces, tienes que venderlo a Bitcoin para hacer frente al pago de este nuevo impuesto. Y eso va a venir. Eso muy próximamente. Estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, Roberto, muchísimas gracias, tío, por tus palabras, por tu conocimiento. Gracias por todo lo que has puesto. Que más con la entrevista ha sido una masterclass. Y gracias a todas las personas que se han quedado también hasta el final a escuchar estas maravillas y a escuchar tanta información que es de tanta utilidad. Gracias a todos. Si te ha gustado la entrevista y no estás suscrito al canal, suscríbete. Vendrán más entrevistas con personas muy especializada y con mucho conocimiento y mucha sabiduría como tiene Roberto. Y si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, déjala en la caja de comentarios. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar a este gran maestro sobre Bitcoin y sobre privacidad. Gracias, Roberto. Gracias a todos que están viendo este vídeo. Un saludo. Hasta luego.